Hola a todos, soy Eduardo Páez, cofundador y responsable de desarrollo de negocio en Data for All, así como profesor y director académico de People Analytics en Envite School. En esta píldora vamos a empezar a introducirnos en el ecosistema Office 365 a partir de un caso de uso muy típico, diría yo, para cualquier empresa, ya sea multinacional o pyme: la gestión operativa de problemas, incidencias o procesos en general, lo que viene siendo el desarrollo de un sistema de ticketing. En mi experiencia, he trabajado con sistemas de ticketing de diferentes proveedores, con muchas opciones y muy configurables, pero también complejos y difíciles de entender. En este caso, veremos cómo empresas no tan grandes pueden también disponer de sistemas de este tipo para gestionar, pues, por ejemplo, vacaciones del personal, onboarding de empleados, peticiones o incidencias de clientes, etcétera, ¿no? Todo ello utilizando las funcionalidades incluidas en prácticamente cualquier licencia de Office 365. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues vamos con ello. Este es el diagrama en el que puedes observar el esquema general del caso de uso que iremos desarrollando en esta serie de píldoras desde Data for All. Como puedes ver, en todo caso estamos hablando de herramientas del ecosistema de Office 365, donde puedes comprobar que SharePoint en este caso es la clave y la base, por así decirlo, de todo el sistema. SharePoint no es solo un gestor documental, un repositorio de archivos, es mucho más que eso y lo vamos a descubrir hoy, ¿no? Al final es un repositorio en el que tú puedes desde desarrollar portales de comunicación interna, puedes usarlo como wiki, puedes usarlo como gestor documental también, y hoy trabajaremos con lo que se llama un software llamado las listas de SharePoint, ¿vale? En este caso vamos a tener dos tipos, digamos, de usuario, ¿no? Por así decirlo, tendremos el cliente o el empleado, la persona que entendemos que abrirá un ticket, una necesidad o una petición o una incidencia, ¿no? Ya sea pues un empleado pidiendo vacaciones o ya sea un cliente haciendo una solicitud o porque tiene una incidencia con un producto, con un pedido. Todo ello lo hará, esto no lo desarrollaremos en la píldora de hoy, pero sí que en próximas píldoras, utilizando la herramienta Microsoft Forms, que es una herramienta que sirve para desarrollar formularios o cuestionarios, que puede desarrollarse de tal manera que se pueda visitar o visibilizar tanto en web como en móvil. Y por otro lado tendremos, pues, bueno, digamos nuestro helpdesk, ¿vale? Donde tendremos, digamos, perfiles, personas que estarán, digamos, llevando ese soporte al usuario, al cliente o al empleado, y perfiles, pues, que tendrán que aprobar algún tipo de petición específica que tenga que pasar por sus manos. Por ejemplo, una aprobación de vacaciones o, por ejemplo, una aprobación de algún tipo de peticiones que lleven algún coste que esté fuera de lo negociado, pues, con un proveedor, ¿no? La apertura de cualquier tipo de caso se gestionará, digamos que se hará a través de Forms, pero será Microsoft Power Automate, herramienta de RPA, de Robotic Process Automation, automatización robótica de procesos. Será Power Automate la que disparará la creación de un caso en listas de SharePoint. Digamos que hoy vamos a centrarnos en la parte de SharePoint, pero ya en futuras píldoras veremos cómo la interfaz no tendremos que llevarla directamente en las listas de SharePoint, sino que actuará más como el backend, ¿no? Como ese repositorio, esa base de datos que irá almacenando los tickets. Y la interfaz para el usuario pues será el Forms a la hora de la apertura del caso. Básicamente Power Automate pues se encargará de disparar la creación de una nueva entrada en la lista. A su vez, también Power Automate se encargará de notificar a la persona responsable de la resolución de ese caso. Digamos, condición que podremos marcar en esos procesos de automatización de Power Automate. Además, veremos también en el futuro cómo otra funcionalidad de Power Automate, que son los llamados approvals, nos permitirá desarrollar procesos de aprobación en los cuales pues, podremos dejar en espera un caso hasta que una persona, un aprobador, una persona responsable, apruebe, digamos, que se inicien los trabajos de ese caso. Esto podremos utilizarlo, pues, por ejemplo, como comentábamos antes, para algún tipo, digamos, de necesidades que tengan que ser aprobadas por algún responsable de departamento. Hemos hablado de la notificación al usuario de soporte, pero es que además podremos desarrollar con Power Apps interfaces más friendly para que la persona responsable de resolver tickets
pues pueda acceder a los tickets que tiene asignados o pueda, digamos, gestionarlos de una forma más amigable que a través de SharePoint, que también veremos que realmente tampoco es tan complicado. Y por último, pues veremos cómo podemos generar indicadores o KPIs de seguimiento de la actividad, lo que se llamarían SLAs, ¿no? Acuerdos de nivel de servicio. Em, por ejemplo, pues bueno, el tiempo medio de resolución de un caso, el número de tickets abiertos, etcétera. Pues todo esto lo podremos ver desde Microsoft Power BI, herramienta de visualización y analítica de datos, que además nos permitirá visualizar o crear una serie de dashboards de forma muy sencilla y luego tendremos la opción de crear dashboards un poco más complejos. Este es el overview del caso de uso que queremos ir desarrollando en diferentes píldoras. Hoy vamos a centrarnos, no obstante, pues básicamente en la creación de listas, en la gestión de estas listas dentro de SharePoint. Vamos a utilizar un entorno que hemos creado en SharePoint, un espacio de SharePoint que lo hemos llamado entorno de demo dentro de nuestros entornos disponibles en las licencias que tenemos de Office 365 en Data for All. Lo hemos creado básicamente usando el wizard de creación de espacios de SharePoint, en el cual hemos utilizado, hay digamos dos templates, dos plantillas, una de ellas más orientada a sitios de grupo, de equipos de trabajo, y otra más orientada a sitios de comunicación. En nuestro caso hemos usado una template orientada a sitios de comunicación que es súper editable. ¿Vale? Realmente tenemos la opción de maquetar casi como si fuera un espacio, una web, ¿no? Un portal, donde podemos realmente pues, modificar imágenes, modificar su posición, añadir otros objetos, ¿vale? En este caso pues hemos añadido un calendario que está vinculado a nuestra lista con fechas de finalización, por ejemplo, etcétera. Todo esto además puede llevar asociado, pues, por ejemplo, un vínculo, ¿no? Esta imagen que tenemos en la parte inferior, aquí lo que hemos hecho ha sido crear un link directamente al formulario de apertura de casos, ¿no? Por ejemplo. Otras opciones que tenemos, en principio no voy a hacer ningún cambio, es, por ejemplo, trabajar con el menú superior. Aquí tenemos una serie de opciones que vienen por defecto. Podemos, por ejemplo, generar páginas como si fueran, pues bueno, como lo que viene siendo una wiki. Podemos generar subpáginas dentro de esta página que hemos llamado wiki. O podemos generar enlaces también a nuestras listas de SharePoint. Ahora crearemos una adicional. Ya tenemos aquí una creada que se llama Centro de Atención al Cliente. Crearemos una nueva para que veamos cómo se hace esto desde el inicio, ¿no? Y en definitiva, por ejemplo, podemos desde tener esta wiki en la cual expliquemos a nuestros empleados, pues por ejemplo, cómo crear incidencias, ¿vale? Ahora mismo está quedándose esto un poquito tonto, vamos a ver si ahora me despliega. Pues por ejemplo aquí podemos agregar texto, simplemente es como una página en la cual podemos explicar a nuestros empleados, a nuestros colegas, cómo gestionar una incidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos son textos totalmente de ejemplo. Muy bien, dicho todo esto, esto va mucho más allá de lo que muchas veces imaginamos que sería un espacio de SharePoint, ¿no? Todo el mundo pensaría, oye, ¿dónde están aquí los documentos, ¿no? Efectivamente, si nos vamos a la opción de nuevo elemento, pues podemos crear una biblioteca de documentos donde podríamos tener, pues bueno, una estructura de carpetas con documentación, que es para lo que la mayor parte de gente suele utilizar un espacio de SharePoint. En todo caso, vemos que hay más opciones, ¿no? Desde la creación de listas, que es donde nos meteremos en el día de hoy, pasando por la creación de páginas o espacios, publicación de noticias, etcétera, ¿no? Incluso vincular con aplicaciones. Si nos vamos a la opción de nueva lista, aquí es donde tenemos la opción de empezar a crear ese repositorio donde almacenaremos todos nuestros tickets, todos nuestros casos, ¿no? Y como pueden ver, podemos crear una lista en blanco, incluso a partir de un Excel, podemos importar un archivo Excel, o podemos tirar de plantillas que tenemos por aquí ya predefinidas, como puede ser una plantilla de seguimiento de problemas, un helpdesk de toda la vida, una plantilla para incorporación de empleados a la compañía, onboarding, solicitudes de viaje, tenemos, pues yo qué sé, qué más, ¿no? Gestión de gastos de personal, para temas de reclutamiento. Bueno, pues hay una serie de plantillas, no tenemos por qué fijarnos únicamente en estas plantillas porque realmente podemos crear una lista de cero. Pero es verdad que ayudan mucho
porque si seleccionamos, pues por ejemplo, la plantilla de seguimiento de problemas, que es un poco la, diría más genérica en este caso, porque va un poco relacionada con la gestión de cualquier helpdesk, ¿no? Tanto asociado a empleados como a clientes, ¿no? Pues tenemos ya por aquí una serie de ejemplos, ¿no? De cómo quedarían esos tickets, qué pinta tendrían una vez se fueran dando de alta en la lista. El tipo de columnas que tendríamos, ¿no? El tipo de campos, en este caso, pues el nombre del problema, la descripción del mismo, un campo de prioridad, un campo estado, un campo de asignado, a quién está asignado, a qué fecha se notificó, información sobre el origen del problema, imágenes que podríamos insertar, filtros, etcétera. Si nos vamos, por ejemplo, a la template de incorporación de empleados, está más enfocado a la gestión de, bueno, pues del onboarding de un empleado, ¿no? Pues tareas, digamos que gestión de tareas asociadas a un onboarding, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de solicitudes de viaje, ¿no? Pues iríamos más hacia peticiones, ¿no? De gastos asociados a viaje, ¿no? Vamos a quedarnos con la de seguimiento de problemas. Veremos cómo simplemente usando esta plantilla ya nos genera una estructura bastante sencilla, pero interesante. Vamos a darle a usar plantilla. Tendríamos que ponerle un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, pues por ejemplo, helpdesk. Vamos a poner en descripción sistema de gestión de la relación con el cliente. Y si dejamos puesta aquí la opción de mostrar en la navegación del sitio, nos aparecerá en la parte superior pues como una opción más de este menú del espacio, ¿no? Vamos a crear. Y ya lo tenemos. De hecho, fíjense cómo ya nos aparece en la parte superior de este espacio de SharePoint como una opción más que, de hecho, si volvemos a inicio, ya tenemos ahí esa opción de entrar al helpdesk directamente desde el menú superior, ¿vale? Y este helpdesk ahora mismo pues no tiene ningún caso asociado, tiene una serie de campos que vienen predefinidos, que son básicamente los que hemos visto en la plantilla. Nombre del problema, la descripción, la prioridad, el estado, asignado a, etcétera, ¿vale? Digamos que en este punto lo que vemos es que tenemos una serie de opciones, sobre todo aquí en la parte superior, donde podemos, por un lado, crear casos, ¿vale? Esto sería si utilizáramos SharePoint como frontend, como digamos esa herramienta que nos permitiera creación de casos. Que quizá no sea lo más recomendable, puesto que a mucha gente le cuesta interactuar con SharePoint, aunque en realidad no me parece tan complejo, ¿no? Luego aquí diferentes opciones de edición para compartir con otros usuarios, exportación de la lista, opciones de automatización, ¿vale? Relacionadas con Power Automate que veremos más adelante y opciones de integración, tanto con Power Automate para la parte de, digamos, notificaciones, etcétera, Power Apps para la parte, digamos, de crear pues interfaces sencillas de usuario o Power BI para todo lo que es Analytics. Si ahora tuviéramos aquí pues la necesidad de crear un nuevo caso, nos aparecería una pantalla de creación que si nos fijamos realmente es muy parecida a lo que estaríamos acostumbrados a ver en cualquier sistema de ticketing, ¿no? Donde podemos incluir el nombre del problema o un nombre corto, una descripción más larga, asignarle una prioridad, asignarle un estado, ¿vale? Que nos vienen una serie de estados predefinidos por defecto, asignárselo a alguna persona, poner una fecha de notificación. Todo está maquetado, pero realmente no hay nada automatizado. Digamos que todo lo tendríamos que incluir a mano. Veremos en otras píldoras cómo todo esto se puede ir automatizando, ¿no? Dicho lo cual, yo he hecho en falta algunos campos adicionales. Por ejemplo, he hecho en falta un ID del problema, que se genere automáticamente. Incluso he hecho en falta pues, que las prioridades me aparezcan con colorines, alguna cosa un poco más visual. Antes de crear un nuevo elemento, vamos a ver cómo podemos interactuar con los campos de la lista. Y es que, por ejemplo, si nos posicionamos en el encabezado y hacemos clic izquierdo, podemos trabajar con las ordenaciones, con las agrupaciones, con los filtros, por ejemplo, para filtrar solo mis casos, con la configuración de las columnas, ¿vale? Podemos cambiar el nombre, cambiar el formato, etcétera, etcétera. O podemos agregar una columna, ¿vale? Si nos vamos aquí a la opción de agregar columna y nos vamos a más,
entramos en digamos, en un menú de configuración un poco más complejo donde podríamos incluso crear nuevas columnas y asociarles incluso una fórmula, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la fecha de creación y la fecha de hoy, pues la resta de días, la resta de fechas para que te ponga los días desde que se creó, ¿no? Y en base a eso, pues crear condicionales, ¿no? Dicho esto, vamos a ver si podemos simplemente pues irnos a configuración de columnas, agregar una columna y vamos a intentar, vamos a decirle aquí donde pone mostrar o ocultar columnas, ver las columnas que tenemos disponibles. Donde vemos que por defecto tenemos una serie de columnas marcadas con este check, que son las que aparecen. Y tenemos otras columnas que no aparecen y que podríamos incluir. Como por ejemplo sería el ID. Que además podemos trabajar para que aparezca pues el primero. ¿Vale? Podríamos también incluir campos de modificación, de creado por, etcétera, ¿vale? Hay una serie de opciones que vienen por defecto. Si simplemente aplicamos este cambio, ya nos va a aparecer en el primer caso el campo ID, que además podemos simplemente decir que esté ordenado de menor a mayor, con lo cual nos aparecerán, pues bueno, desde el primer al último caso, o incluso de mayor a menor para que nos aparezca primero en los casos más recientes, ¿no? En este punto podemos optar por abrir un caso para que veamos qué pinta tiene esto, ¿no? Por ejemplo, decimos un problema, vamos a orientar esto a clientes, ¿no? No me ha llegado el pedido. Soy responsable del cliente X y no he recibido el pedido. Obviamente esto no lo abriría el cliente por esta interfaz, tendríamos que darle otra herramienta, incluso hay herramientas más potentes hasta como bots, ¿no? Pero imagínate que ha llamado al sistema bueno, pues al operario de Helpdesk y al final ese técnico registra esta información aquí, ¿no? Oye, pues esto tiene mucha prioridad, ¿vale? Porque es un problema muy gordo. En estado, pues por defecto se pone el estado nuevo, ¿no? Esto es algo que podríamos modificar. Y en asignado a me lo voy a asignar a mí mismo, ¿vale? Fecha de notificación, pues vamos a indicar el día de hoy. Que todo esto se puede automatizar para que aparezca sin que tenga yo que indicárselo, ¿vale? Vamos a abrir otro caso para que esto tenga un poquito más de color. Han visto que se le ha generado el ID 1 al anterior, ¿no? Y ahora podemos poner aquí vehículo averiado. El furgón matrícula TFXX está roto, ¿vale? Prioridad, hombre, es alta, pero bueno, se puede sustituir, ¿no? El estado ya viene asignado por defecto como nuevo. Y esto se lo voy a asignar, pues yo que sé, a mi compañera, que es la responsable de esto. No le pongo fecha de notificación. Como ven, aparece en blanco. Hay automatismos disponibles para que, como veremos con Power Automate, podamos, en el momento en que se cree un caso, pues asignarle una fecha de notificación. ¿Vale? En este caso, pues bueno, vamos a ponerse la mano. Como vemos además, hay una ventana cuando pinchamos en el nombre del problema donde nos aparece el resumen de todo este ticket. Incluso podemos añadir comentarios, ¿no? Bueno, pues podemos mencionar @María, es necesario revisar esto antes del viernes. Y se van a ir quedando trazados todos estos comentarios que vamos añadiendo. Además, en esta ventana también podemos pues, modificar lo que consideremos una vez que el caso ya ha sido creado. Dicho lo cual, como ven, todavía es todo muy manual. Veremos en otras píldoras cómo todo esto se puede ir automatizando. Y finalmente no quiero terminar, como ven, ya se está ordenando por ID, pero no quiero terminar sin que vean las opciones de formato condicional que podemos trabajar. Por ejemplo, podríamos hacer que toda la fila tuviera otro color o que lo que tenga prioridad alta tenga un color y crítica tenga otro, ¿no? Si nos vamos al campo prioridad, configuración de columna, en el encabezado que hemos entrado, ¿no? Le decimos, en este caso, dar formato a esta columna. Y tenemos dos opciones, dar formato a la vista o dar formato a la columna, ¿vale? Si le damos dar formato a la vista, pues nos iríamos a toda la lista, ¿no? Y añadir formato condicional sería pues para toda la fila. Mientras que si vamos a aplicar formato a columna, ¿vale?
aquí, por ejemplo, pues decimos, oye, pues queremos modificar el formato de la columna prioridad. Tenemos aquí como un JSON que nos permite hacer esa modificación. También hay una versión un poquito más friendly que esta, si le damos a cambiar al modo de diseño. Y aquí le decimos, oye, quiero que aparezcan no colores de fondo, sino pues por ejemplo que los circulitos, que me aparezcan como unos circulitos rodeando los textos con una serie de colores, ¿no? Píldoras de elección. Le doy a editar estilos, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, si la prioridad es crítica, pues lo vamos a poner en rojo intenso. Si la prioridad es alta, pues en rojito, bueno, digamos que en un color que contraste un poquito, ¿no? Si la prioridad es normal, pues normal. Si la prioridad es baja, pues lo ponemos, yo qué sé, en azul. Y aquí hemos visto cómo esto sí que ya automáticamente, en función de la prioridad que se le asigna a cada caso, pues le aparecerá este formato condicional que nos permitirá distinguir un poquito mejor los casos, ¿no? Los tipos de casos. Y bueno, pues en principio hasta aquí la píldora de hoy. En futuras píldoras pues trabajaremos también con todos los automatismos que rodean este caso de uso. Interfaces, cómo podemos hacer que un usuario abra un caso de forma friendly y también pues cómo podemos hacer analytics, cómo podemos gestionar aprobaciones. También espero un poco los comentarios de la gente para saber un poquito qué tipo de cosas tienen más interés, si les han quedado dudas de este caso, si quieren ampliar algún concepto y lo iremos tratando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hayan escuchado la píldora, espero que haya sido instructiva y que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.